Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como siempre, trayéndole temas de importancia en el orden histórico, en el orden cultural y en el orden también científico, tecnológico. En esta ocasión vamos a tratar un tema en el orden de la ciencia. Vamos a tratar la aplicación que tiene la neurociencia en todos los ámbitos de la vida nacional, internacional, en los negocios y en todas las actividades que desarrolla el ser humano. Para ese tema tan profundo y tan importante, tengo aquí a un invitado que lo primero es que siento gran respeto y gran cariño por él. Estamos hablando del doctor Rafael Martínez, quien es ingeniero químico, mercadólogo, maestría en gestión empresarial, doctorado en ciencias estadísticas aplicada a la investigación científica, catedrático universitario por más de 30 años y coach certificado internacionalmente en programación neurolingüística, que de eso vamos a estar hablando aquí con él. Ingeniero o doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio, El Poder de Saber. Sí, gracias a ti y a todo el televidente. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, siempre, y quiero empezar por ahí para que empecemos con algo incluso jocoso. Siempre ha existido un mito en el ser humano de que el amor que uno siente por una persona nace en el corazón o nace en el cerebro. Existe ese mito siempre, que uno se enamora con el corazón o realmente uno se enamora con el cerebro. Mira, todo sentimiento es generado y creado en el corazón. El corazón, tanto el corazón, tú sabes que el corazón tiene un cerebro. El corazón tiene un cerebro. El corazón. Claro, el corazón tiene un cerebro. El corazón y el cerebro son dos órganos electromagnéticos. O sea que eso es pura electricidad y además magnetismo. Y el cerebro inmediatamente piensa algo. Eso genera una emoción y la emoción se genera en el cerebro, en el corazón, se siente en el corazón. Por eso, por ejemplo, si tú, cuando tú estás enamorado y ves la muchacha, ¿dónde tú sientes la emoción? En el corazón. En el corazón, no lo siente en el cerebro. No, lo siente en el corazón. El corazón es como que se le acelera a uno. Mira, y el corazón tiene algo misterioso. No misterioso para la ciencia, no, sino para el común. Es que encima del corazón existe una glándula que es lo que genera todo eso, que se llama la glándula el timo. Entonces ahí esa glándula es la que genera todo tipo de emociones, ese tipo de cosas. Ese es el cerebro que usted dice del corazón, el timo. No, eso es una glándula. No, eso es una glándula. El cerebro tiene neuronas. En el corazón. Y igualito que los intestinos tienen neuronas, tienen un cerebro también. Bien. Los intestinos tienen un cerebro. El cuerpo humano uno no se imagina lo misterioso y lo desconocido que es el ser humano y lo complejo que es el ser humano. ¿Entiendes? Porque tú tienes, por ejemplo, si yo te preguntase a ti, ¿tú te has dado cuenta cuántas veces tú has respirado el último minuto que tú tienes sentado ahí? No, pero estás respirando. Sí. Ajá, y entonces, ¿quién es que lo hace? ¿Quién es que hace respirar? El cerebro. El cerebro, ¿verdad? Una parte del cerebro. Bueno, vamos para allá ahora. Ingeniero, ¿cuál es específicamente el campo de estudio de la neurociencia como disciplina científica? Todo.
pero básicamente todo lo que tiene que ver con el cerebro, porque es que todo lo que el ser humano opera lo crea en el cerebro. ¿Entiendes? Lo crea en el cerebro. Dice Brian Tracy, lo que tú crees, lo creas. Lo que tú crees, lo creas. Por eso vamos a hacerle un panelito para compartirlo con la audiencia. Por eso es que los religiosos utilizan mucho la fe. Ya. La fe es un elemento creador. Sí. Lo que tú crees, lo crea. Un extraordinario libro. Y así como dice Joe Dispenza, ese es uno de mis mentores, el doctor Joe Dispenza, uno neurocientífico. Dice, deja de ser tú. Es el título. Sí, el libro Deja de ser tú. Chequea para que tú veas cuántas ediciones tiene el libro. Deja de ser tú. ¿Cuántas ediciones La tiene? mente crea la realidad. Sí. 29 ediciones. 29 ediciones. Imagínate tú ese libro, cuando él lo escribió. Imagínate. Eso, todo lo que tiene que ver con el ser humano, antes de materializarse, eso se crea en el cerebro. En el cerebro. En el cerebro. Porque tengo entendido, ingeniero, y quiero que usted nos hable de eso, que el cerebro tiene diferentes modelos en la mente. Tanto el modelo consciente, el subconsciente y el inconsciente. Fíjate, ¿Es correcto? Bueno, para algunos autores es correcto el inconsciente y el subconsciente. Para nosotros, los que nos dedicamos a la programación neurolingüística, el subconsciente existe solamente para nosotros el inconsciente. El subconsciente es, por ejemplo, tú puedes, yo te pregunté ahorita que si tú te habías dado cuenta en el último minuto cuántas veces tú habías respirado. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. No lo tengo pendiente, ¿no? Claro, ni tampoco sabe cuántas palpitaciones ha dado el corazón. Tampoco. Tampoco. Entonces, todo eso lo hace el inconsciente. El cerebro tiene el mente consciente, que es donde tú haces lo que ve, es decir, lo que tú usas la razón, por ejemplo, que es con lo que tú te enamoras, Correcto. con lo que tú te casas. Con la razón. Y no son los sentimientos, ingeniero. No. Una cosa es el amor y otra porque uno puede casarse sin tener ningún amor, simplemente por negocio. Bueno, sí. Pero decide casarte. Ok. Claro, sí. Decide casarte. Entonces, la mente consciente es todo lo que tú decides hacer, que usa la razón para hacerlo. Tú buscas, por ejemplo, tú tomas una decisión. Primero la tomó el inconsciente esa decisión, Entonces, inmediatamente... Sin uno darse cuenta. Sin darse cuenta, porque el inconsciente es que tú no te das cuenta de lo que hace. Entonces, primero la toma el inconsciente y luego se la manifiesta al consciente. Y entonces el consciente tiene que justificar de manera positiva el por qué tú tomaste esa decisión. Esa es la función del consciente. Justificar, pues sabes que la persona vive hablando mentiras y muchísimas cosas. Y cómo el consciente justifica una persona que habló una mentira no diciendo que habló mentira, sino justificando el por qué dijo esa cosa. El consciente es como la parte más racional. Es la parte racional, sí. Pero fíjate una cosa. La parte racional solamente en el cerebro tiene capacidad de un 5%. De un 5%. De las acciones. De las acciones del ser humano. Y el inconsciente tiene el 95% del poder en el ser humano. Ingeniero, entonces lo que usted está diciendo aquí es que del 100%
de las acciones que nosotros hacemos a diario, un 95% son controladas por el inconsciente. Por el inconsciente. Mira, una persona en 24 horas piensa más o menos como de 20 a 60,000 pensamientos. Todos los días, de 20 a 60,000 pensamientos. Y de eso, el 95% de esos pensamientos son inconscientes. Y solamente el 5% es consciente. Por eso es, por ejemplo, que tú no puedes hacer bien hecha, tú no puedes hacer más de una cosa o dos cosas. Sí. Más de una cosa o dos. Está aquí y está haciendo otra cosa. Pero eso es porque tú lo estás haciendo de manera consciente. Pero el inconsciente controla el corazón, controla los intestinos, controla los riñones, controla los pulmones, controla la generación de hormonas, controla la generación de todos los cambios químicos y físicos que se dan entre el ser humano. Absolutamente todo lo controla. El 95% controla el inconsciente. ¿Entiendes? Porque imagínate tú, cuando tú duermes, el corazón sigue funcionando. ¿Y tú estás inconsciente? ¿Y quién lo tiene funcionando? El inconsciente. El inconsciente. La mente inconsciente. El cerebro inconsciente. Y por eso es que... No, y si te pasa cualquier cosa en ese proceso, tú durmiendo, te despierta. Entonces, claro. hay el inconsciente que te despierta. Porque el cerebro no deja de funcionar. El cerebro, el que deja de funcionar, digo que descansa. Que descansa, es el inconsciente. El consciente es el que deja pero el inconsciente trabaja las 24 horas del día. Sí, porque tú respiras, claro, y te late todo el tiempo. Y todo el tiempo está los intestinos están siempre funcionando. Entonces, el inconsciente es el que mantiene vivo al ser humano. Claro, el que le controla todo. El controla. El que le controla. Ingeniero, entonces, el individuo. Y por eso es que hay tantos problemas en el mundo. Ajá. Por la ignorancia que hay de que la gente no sabe que él no se controla. Lo controla el inconsciente. Y él no se controla. El hombre, la persona sí cree que controla. Sí, yo hago esto. No, hombre, no. Entonces, ingeniero, ahí cobra entonces sentido cuando uno escucha a expertos en esa materia decir que ya en el área para que ya no vamos a la aplicación del neuromarketing, ajá, a ciencias, ¿verdad? Y a actividades cotidianas. Por ejemplo, en el área del mercadeo, que siempre uno escuchaba siempre la palabra marketing en el mercadeo, marketing. Y ahora escucha el neuromarketing. Es el uso del cerebro en el marketing. Entonces, ahí cobra lógica de que entonces hay que convencer al inconsciente de la persona. No, el inconsciente que convence a la persona. El inconsciente que convence a la persona. Pero la aplicación del método. Por ejemplo, si usted quiere vender, si usted y yo tenemos un negocio de... Déjame ponerte un ejemplo. Viene un dirigente político cualquiera, de cualquier partido. Correcto. Y se reúne en una asamblea. Y tira un discurso. Y los asambleístas salen motivados. ¿Qué tiempo tú crees que le dura esa motivación? Bueno, dependiendo. Bueno, en lo general de que salen se le va olvidando esa motivación. ¿Pero por qué? Fue porque lo hizo de manera consciente, utilizando la mente consciente. La persona, para poder seguir motivada, tiene que manejarse con el inconsciente y que el inconsciente motive a la persona.
Cuando una persona es motivada por el inconsciente, siempre estará motivada, porque el inconsciente se encargará de eso. Tú no ves, el corazón no se para, no puede pararse porque se muere la persona. Correcto. Exactamente. Entonces, así mismo sucedería con la motivación. Ahora, ¿cómo se trabaja el inconsciente para que haga ese trabajo de motivación? Ahí entra la neurociencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, porque he escuchado también, me tocó una vez hacer un diplomado de neuromarketing, sí. pero fue algo rápido, no se concluyó el curso. Y decía el profesor Belarminio Ramírez, que es un conocido, una figura conocida en este país, y él decía que, así mismo, parecido a lo que usted acaba de mencionar, que a la gente hay que tocarle el sentimiento más que la razón. Que cuando tú vas a dirigirte a una persona, si quieres convencerla a través del neuromarketing, debes darle razones sentimentales más que racionales. Sí, porque el cerebro no es que sentimental, en nada de eso. No. Porque es que el neuromarketing, mire, el cerebro aprende. Cuando tú le presentas un hecho en visual, en sensorial y en auditivo, solamente el cerebro aprende. Cuando el cerebro ve, siente y escucha, el cerebro aprende y graba. Ve, siente y escucha. El cerebro ve, el cerebro aprende. Y repitiéndola varias veces, entonces se forman unas redes neuronales en el cerebro, y eso, cuando se activa esa red, inmediatamente el cerebro acciona. Por ejemplo, es la cuestión de la motivación. Uh-huh. ¿Por qué se le olvida a los 2 días o un día que la motivación? Porque no creó una red neuronal. Una estructura. Una red neuronal. No creó un surco de neuronas en el cerebro que tuviesen ese conocimiento. ¿Entiendes? Inmediatamente, si eso, la gente de que utilizan neurociencia saben crear esas redes neuronales en el cerebro, saben crear esas redes neuronales y actúan en base a la creación de esas redes neuronales. Por eso es que no todo el que se pone a hablar con gente le están poniendo atención. Uh-huh. ¿Entiendes? Hay que saber hablar con el inconsciente de la otra persona. Para tener un mayor poder de convencimiento. No, para llegar a convencerlo, sí. Para llegar a convencerlo, uh-huh. Para llegar a motivarlo. Sí, ¿entiende? Sí. Y usted no tiene que estar... Usted no ve cuando esos grandes líderes que ha tenido la historia, hablan, los adeptos lo repiten donde quiera. Sí. Donde quiera lo repiten. Sí. Es porque esos líderes tienen ese talento. No, y tienen la sabiduría. Porque nada más no es talento, tienen que tener la sabiduría para eso. ¿Entiendes? O sea que yo hago así, por ejemplo, y con eso estoy dando un mensaje. Estoy dando un mensaje. Con el movimiento de las manos. Claro. Y si estoy haciendo así, estoy dando un mensaje. Y si estoy haciendo así, estoy dando otro mensaje. Pero es posible que la gente que ¿cómo diría yo? No aprenda con el consciente, pero el inconsciente sí está aprendiendo, porque el inconsciente aprende con el pensamiento y la semántica de la palabra, porque el inconsciente no tiene lenguaje,
Es la semántica. Tú sabes que, por ejemplo, cuando uno dice luna de miel, luna de miel. Uno piensa de una vez. Porque, ¿qué relación tiene la luna con la miel? Con la miel de abeja. ¿Qué relación hay? No hay ninguna. Y sin embargo, tú dices luna de miel, ¿y qué tú estás pensando? No, amor. Lo bueno. Claro, sí. Ajá, y tú dices, y cuando a ti te dicen, por ejemplo, me echaste la sal, ¿qué tú piensas? No, sí, malo, negativo. Entonces, eso es la semántica. Así es que el inconsciente aprende. El inconsciente no tiene lenguaje, aprende la semántica, el significado de la palabra, la semántica. Y eso crea entonces una red neuronal. Claro, crea una red neuronal. Por ejemplo, es un niño, por ejemplo, tú, que yo conozco muchísima gente que están impuestas a llegar tarde a los sitios. Correcto. A llegar tarde a los sitios. Sí. Que no importa que le dicen que es a las 8 de la mañana y se aparecen a las 10, a las 11. Bueno, como dicen, el dominicano siempre hay que decirle si es a las 10, a las 9. Es que eso no es de dominicano. No, es que eso no es de dominicano. Es que eso es que el cerebro tiene un surco neuronal que hace que el individuo llegue tarde sin él darse cuenta, sin la persona darse cuenta. Lo tiene como un hábito aprendido. Claro, el hábito o programación, porque el cerebro se programa. Bien. Por ejemplo, a ti cuando te decían, dime algo que decía tu papá o tu mamá, que te decían tu papá y tu mamá con respecto al dinero. Una frase cualquiera, a ver si tú te acuerdas. Que decía con respecto al dinero. No hay un colorado. Eso es una frase. No hay un colorado. Sí, otra que te dijeran. Otra. Sí. Bueno. No importa. No hay un colorado. Una que tú hayas escuchado. Bueno, me decía, no, sí, he escuchado. El dinero no se gana tan fácil. El dinero hay que ganárselo con esfuerzo. Claro. Sí, eso. Eso crea una red neuronal en el cerebro. Y cualquier cosa que esa red neuronal que cualquier cosa que entre en contradicción con esa red neuronal, el cerebro la bloquea. ¿Entiendes? Muy bien, ingeniero. Y eso, ingeniero, que se dice que ¿cuántas neuronas existen en el cerebro? Primero. 100.000 millones. 100.000 millones. 100.000 millones, 100 billones. Y es cierto que 100 billones de neuronas tiene el cerebro. Ingeniero. Y la capa gris. La capa gris que tiene el cerebro. No, cuando te hablan a ti en la escuela, te hablaban, diga la materia gris del cerebro. La materia gris. Sí, eso representa el 20% del cerebro. Y tiene el 20% de neuronas. Eso quiere decir que tiene 20 billones de neuronas. Y es cierto que cuando una neurona muere no se regenera. No, hasta ahora no se regenera. Hay investigadores que están investigando la posibilidad. Hasta ahora no se regenera. Toda la que se murió. ¿Y cómo se muere una neurona? Cuando tú te das humo, emborracha, se mueren más de 200.000 neuronas. ¿Cómo? O cuando eso es una mala noticia. O cuando tú te das un golpe en la cabeza. Sí. Por eso es que hay que cuidar tanto a los niños. Cuando te da un golpe en la cabeza, se mueren miles de neuronas. Por eso es que todos los boxeadores al final quedan locos. Y todos esa gente que toma mucho alcohol, que son alcohólicos, la gente siempre dice, no tiene cerebro ya. Claro, porque se le mueren se le van muriendo esas neuronas. Cada vez que se dan una borrachera, se mueren más de 200.000 neuronas. Bueno. Lo que le gusta el ron. Lo que le gusta su trago. Lo que le gusta el ron. Pero tú te imaginas lo que joden con droga.
Eso No, es más acelerado eso, sí, porque eso es lo que, por ejemplo, ¿tú te acuerdas? No se acuerdan, no sé si tú llegaste a verlo, un muchachón que olía cemento. Sí. No, lo llegaron a ver, claro. que estaba en la calle. ¿Qué decían? ¿Cementín, algo así? Sí, claro. Entonces, eso rompe ese huesito que hay ahí que separa la nariz del cerebro. Del cerebro. Es un huesito que hay, el huesito parafrontal. Se vuelve gelatina. Y eso, el efecto del cemento pasa directamente al cerebro, directo al cerebro. Igualito que la cocaína. Que la cocaína, todo lo que se usa. Imagínense usted, por eso es que el que usa cocaína en 2 o 3 años, usted ve que están hospitalizados en un psiquiátrico. Sí. Ingeniero, bueno, ya sabemos cómo se mueren. Ahora, ¿cómo se pueden preservar? O se puede, bueno, ya usted dijo que no se regeneran, que científicamente no se ha demostrado, pero entonces, ¿cómo puede uno conservar en buena salud, en buen ánimo, las neuronas? Entonces, el cerebro, en sentido general. Lo que pasa es que para todo, el tener siempre pensamiento positivo. Porque fíjate cuál es el asunto. Sí, pero usted dijo que se da un humo, quizás pueda tener un pensamiento positivo, pero se le muere. No, pues no quiere, no, es que el humo no está teniendo pensamiento positivo. Puede que beba y sea alcohólico para relajarse. Ajá, sí. Para relajarse, pero eso no quiere decir que la acción es buena. Okay. ¿Entiendes? Pero para relajarse. Pero eso es materia de la programación neurolingüística. Eso se resuelve. Entonces, vamos. La programación neurolingüística resuelve eso. Ingeniero. ¿Entiendes? Vamos para allá ahora. Porque incluso hasta es difícil hasta de pronunciar la palabra. ¿Qué es un programador neurolingüístico? Que usted es coach internacional. Yo soy coach. Sí, de esa materia. ¿Qué hace un programador neurolingüístico? No, porque no es la persona la que es un programador. Ajá. Es que la persona, por ejemplo, nosotros los coaches con programación neurolingüística, usamos técnicas que nos enseña la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una derivación de la psicología, de la neurociencia, de la psicología. Ok. ¿Entiendes? Ok. Fíjate, el cerebro, vuelvo y te reitero, tiene neuronas. Cada vez que piensa, cada vez que ve, siente y escucha, aprende. Y cuando aprende, crea una red neuronal. Uh-huh. ¿Se pueden romper esas redes neuronales? Aunque estén bien... No, eso no. Eso todavía... Después que se aprendió algo... Es muy difícil. Lo que es automáticamente... el cerebro tiene su mecanismo. El inconsciente tiene su mecanismo. Todas esas acciones las hace el inconsciente. Uh-huh. Porque el consciente no hace nada de eso. Fíjate, tú tienes, por ejemplo, de eso que dijimos, del alcoholismo. O vamos a poner una más común, una persona gorda. Ok. Una persona gorda es fruto de que decían que a cada rato, cuando niños, decían panza llena, corazón contento. Corazón contento. Panza llena, corazón contento. Eso se crea una red neuronal. Claro, eso crea una red neuronal ahí. Que inconscientemente te hace a ti siempre estar comiendo. Claro, te lleva a comer. Inconscientemente te lleva a comer. Sin tú darte cuenta, va comiendo hasta que te pone gorda. Hay muchísimas frases, pero eso de la comida. Imagínate tú con la cuestión del dinero, la cuestión de la... Bueno, lo que yo te decía ahorita, por ejemplo, cuando llegaba tarde una persona, cuando llegaba eso era impuntual, sí. Sí, eso es fruto de eso, es que tuvo un problema en el parto. Uh-huh. Joven.
Imagínate tú, Porque un puede, niño. porque puede el cerebro programarse desde que tú eres bebecito, claro. recién nacido. Yo voy a explicar cómo el cerebro, cómo se programa el cerebro ahorita. Voy a explicar cómo es que eso funciona. Cómo es que eso funciona. Pero mira, te digo de la gente que llega tarde, sí. Cosas. Eso fue que tuvo un problema en el parto. Fue que tuvo un problema en el parto. Cuando nació. O por ejemplo, cuando la señora está embarazada, que hayan pleito en la casa. Todo eso lo absorbe y lo aprende. Desde el vientre del niño. Claro. Lo aprende el niño. Porque el cerebro va desarrollándose. ¿Entiendes? Y todo eso lo va aprendiendo el niño. Por eso es que cuando una mujer está embarazada, lo que hay que darle cariño y no pelearle. No estresarla, no. Por ejemplo, una mujer embarazada y encontró que el hombre le fue infiel. Ese odio que generó esa infidelidad, ese odio, lo hereda el niño. El niño o la niña. Y eso puede provocarle cáncer a la niña o el niño. Puede provocarle un cáncer. Por la mala energía. Claro. La mala energía no. O sea, la energía de odio. Exacto. La energía de odio. Que sería una mala energía. Bueno, la energía de odio la hereda el cerebro del niño, y se convierte va hasta el ADN del niño. Sí. Y puede, al final, cuando nace el niño, puede provocarle cáncer. Y puede provocarle cáncer al hijo de ese hijo. ¿Me entiendes? Puede provocarle cáncer a la mamá. O sea que realmente el cáncer es provocado por el odio sistemático y permanente de una persona. O puede provocarle el ataque al corazón, o el problema de los riñones, el odio. Una de las energías más... Popularmente uno siempre escucha, más negativa el odio te va a matar. Claro. Te va a consumir el odio. Y que lo mata, porque eso le genera una enfermedad. Ingeniero, entonces, eso que se aprende, porque por ejemplo, si esa red, ese hábito, o eso que usted menciona que se crea en el cerebro cuando uno nació o a los primeros años de edad, que uno no sabe, ¿cómo se puede revertir eso ya después que uno esté grande? Claro, o sea, ¿puede atacar? Claro que sí, claro. Para eso la función principal es la programación neurolingüística. Okay. Mira, yo te voy a explicar bien cómo es que el cerebro se programa. Tú tienes un pensamiento. Mire, la gente ignora que un pensamiento... Cada vez que una persona genera un pensamiento, genera 9 voltios de energía eléctrica. 9 voltios de energía eléctrica. Un pensamiento tiene una capacidad de 9 voltios de energía. Un pensamiento, cada vez que genera un pensamiento. Imagina todo eso. Sí. Entonces, al generar un pensamiento, el sistema límbico se produce el pensamiento. El sistema límbico genera unas sustancias químicas que van a la hipófisis, y eso se derrama en todo el cerebro y en todo el cuerpo de la persona a través de la sangre. ¿Y llega a dónde? Llega al cerebro de cada célula del cuerpo. El cuerpo tiene alrededor de 50 billones de células. Se genera en el cerebro una sustancia química. Inmediatamente tú piensas, eso genera una sustancia química.
esa sustancia química va a través de la sangre al cerebro, al cerebro de cada célula. De cada célula. Porque cada célula tiene un cerebro. Pero la gente se cree que el cerebro de la célula está en el núcleo. Eso hace tiempo que se creía eso. Pero la célula, el cerebro de la célula está en la membrana. En la membrana. Las células son las que capturan las que capturan los alimentos, las vitaminas, los nutrientes. Lo bueno y lo todo, malo. Todo, Sí, claro. todo. Sí. Y una cosa que yo te iba a decir, el inconsciente no tiene filtro, no sabe si es bueno o es malo, nada. El inconsciente. El inconsciente aprende todo lo que... acapara Ujú. lo que sea. Tú piensas y el inconsciente lo acapara. Ok. ¿Por qué? Porque el inconsciente no está para criticar algo, para evaluar algo. No, sea bueno o sea malo. Es una computadora, lo que tú le entres. 24 horas dura el inconsciente. Entonces, cada vez que se genera un pensamiento, suponte tú que se genere ese pensamiento de esa infidelidad en la mujer, por ejemplo. Sí. Cada vez que ella se recuerde de eso. se hace así, y entonces en cada recuerdo de eso viene y alimenta la célula. Entonces, las células tienen unas antenas como por donde reciben los nutrientes y la cosa, reciben los nutrientes y todo. Entonces, por ahí entra. Y cada vez que genera un pensamiento, y cada pensamiento genera químico. Por ejemplo, si tú tienes un pensamiento negativo, eso genera serotonina, que es uno de los neuropépticos, uno de las sustancias químicas que genera el cerebro. La serotonina es la ausencia de alegría. La ausencia de alegría. Porque el odio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso va generando y va formando surcos. Y va cada vez que se genera un pensamiento de eso, baja eso, aprendido por el cerebro, baja a la célula. Y de la célula al cerebro de la célula. Entonces el cerebro de la célula la pasa a la célula, de la célula la pasan al ADN, y ahí queda, el ADN se modifica, ahí queda programado. Entonces todas las células quedan programadas cada vez que tú haces un pensamiento y repites ese pensamiento. Se crea un patrón. Claro. Entonces, ingeniero, estamos ya llegando, nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Entonces, ¿cómo se hace esa programación para revertir eso? Por las técnicas que se utilizan. Por ejemplo, vamos a ver que, Tabito. Sí, siga. Vamos a suponer que tú tengas pánico. Sí. Tú le tengas pánico a los aviones. Sí. ¿Entiendes? Le tengas miedo a los aviones. Sí. Eso es una red neuronal que tú tienes ahí. Eso es posible porque que... a veces la gente tiene ese pánico y no sabe por qué. No sabe por qué, porque es inconsciente, porque es posible que fuera otra cosa que tú hayas vivido que te generó ese pánico. Correcto, que tú desconoces. Muchas cosas, claro. Hay técnicas para descubrir la verdadera razón. El origen de... Claro, entonces eso se modifica. Con una técnica se modifica y se resuelve el problema del pánico. Bueno, excelente, ingeniero. Bueno, lamentablemente hemos llegado ya a la parte final del programa, muy interesante, tratando el tema de la neurociencia que ahora mismo se está aplicando, ¿verdad?, en todos los ámbitos de la agenda internacional, tanto empresarial como política, entre todas las actividades, entre otras actividades. Ingeniero, finalmente entonces, su recomendación para tener un subconsciente positivo. Un subconsciente un subconsciente que le genere cosas positivas al ser humano. Un subconsciente que lo haga actuar a usted con alegría y que lo lleve a usted a la prosperidad y que a tener buenas relaciones familiares. Bueno, su recomendación. Lo primero es que uno tiene que alejarse de las personas que son tóxicas. Número uno. La ciencia ha demostrado que tú te conviertes en el promedio de las 5 personas que más tú interactúas.
Si tú interactúas con personas analfabetas, tú te convertirás en un analfabeto. Excelente. Pero si tú interactúas con gente que te dan buena energía y te transmiten conocimiento y todo ese tipo de cosas, entonces tú te convertirás en un intelectual. Entonces, la primera recomendación es saber de quién uno se rodea. No, el que se rodeó de cosas malas, olvídate que... bueno, la ciencia demostró o ha demostrado de que tú te conviertes en el promedio de las 5 personas que tú más interactúas con ella diario. Pero entonces, hay sabiduría en la máxima que dice que el que anda con un cojo al año cojea. Refiriéndose, ¿verdad?, a lo que usted quiere decir. Oh, ¿y qué otra recomendación, ingeniero? Finalmente. Bueno, y siempre estás pensando cosas positivas. Pensar cosas positivas. Pensar cosas positivas. Es una pena que se quedó, pero la persona actúa de acuerdo a su mapa mental, entonces yo tendría que definir qué es lo que es un mapa mental. Sí, eso se va a quedar para otro programa. Sí, porque la persona que dice el destino, los mapas mentales son las creencias que uno tiene, la creencia que le meten los padres, los maestros, los amigos, desde los 0 hasta los 12 años, eso le sirve para la vida entera a la persona. Y así es que va a regir su vida, si no la modifica. Bueno, pues entonces, ahí está la recomendación, señores. Vamos a rodearnos de personas que puedan, ¿verdad? Eso es un asunto que incluso nuestros padres, esa sabiduría quizá empírica, siempre nos dicen, y el asunto de tener pensamiento positivo. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final. Gracias a usted, ingeniero doctor Rafael Martínez, por aceptar esta invitación y traernos aquí, ¿verdad?, ese tema tan interesante como es la neurociencia y su aplicación. Así que a ustedes las gracias por tener la amabilidad de estar ahí conectados con nosotros, y hasta otra entrega de su programa El Poder de Saber.